Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Olvera y esta es mi columna semanal a la que he decidido titular Andrés Manuel, Transformación o Cambio, un balance del sexenio. Transformar proviene del latín transformare, que puede interpretarse como modificar algo. Cambiar, por otra parte, proviene de cambiare y es sustituir una cosa por la otra. En términos sociopolíticos, los cambios son procesos que generan variaciones en áreas de la realidad, mientras las transformaciones son alteraciones profundas del orden social. Por ello, históricamente, los procesos de transformación son menos frecuentes que los de cambio. Andrés Manuel López Obrador llegó al poder con la promesa de llevar a cabo una transformación profunda de México. Según precisa él mismo en la página 231 de su libro Gracias, la cuarta transformación gira alrededor de cuatro ideas fundamentales: rescatar a las instituciones políticas del Estado, cambiar el modelo económico, moralizar al gobierno y crear una nueva corriente de pensamiento. No se puede negar que a lo largo del sexenio que está por terminar se han producido cambios remarcables. Algunos de ellos son la notable reducción de la pobreza, cierta recuperación de la soberanía nacional, el aumento histórico del salario mínimo, la construcción de megaproyectos de infraestructura o el alto crecimiento económico del sudeste del país. Entre la intención y el hacer, no obstante, hay un tramo de realidad que no puede ser ignorado. No es fácil transformar la realidad, pues esta es el producto de fuerzas sociohistóricas de larga data. El carisma, la pericia política o estar a la cabeza del gobierno resulta en condiciones muchas veces insuficientes cuando se trata de modificar dichas fuerzas. Con esto en mente, sugiero preguntarnos si en el sexenio de Andrés Manuel se llevó a cabo una transformación de la realidad o si más bien lo que se produjeron fueron cambios y en qué medida beneficiaron a las mayorías populares. Para ello, a continuación, analizo los cuatro objetivos del proyecto político del presidente ya enunciados en su relación con la generación de bienestar y justicia sociales. El rescate de las instituciones políticas del Estado significaba para Andrés Manuel tomar el control del aparato gubernamental para impulsar su programa de reformas. Hay que reconocer que efectivamente se generó un cambio destacable en este sentido, ya que es la primera vez en la historia moderna que llega al poder un gobierno de centro-izquierda. Algunos de sus logros más relevantes en términos de gobernabilidad son eliminar el fuero presidencial, canalizar 2.7 billones de pesos para financiar programas sociales, disminuir el robo de combustible, llamado huachicol, a niveles inferiores al 6%, o incrementar la recaudación fiscal hasta conseguir una cifra récord de 3.5 billones de pesos. Tales cambios, sin embargo, no han significado una modificación sustancial de la realidad política. A pesar de que Morena ha reducido el poder de las élites, éstas siguen ejerciendo una considerable influencia sobre el sistema en su conjunto. Son ejemplos de ello los políticos criminales, como Francisco Cabeza de Vaca o Miguel Ángel Yunes, que continúan en posiciones de poder, o los grandes empresarios corruptos como Salinas Pliego y Germán Larrea, que siguen amasando grandes fortunas. En cuanto al cambio de modelo económico, AMLO promovió políticas sociales dirigidas a sectores vulnerables y una reforma laboral que facilitó la organización sindical, además de un incremento del salario mínimo sin precedentes en décadas. Según el Coneval, estas medidas redujeron la pobreza en 5.1 millones de personas y aumentaron el salario real en un 110%. Ambos son logros notables que beneficiaron a millones. No se puede dejar de observar, sin embargo, que una tercera parte de la población del país continúa en situación de pobreza. Estamos hablando de casi 47 millones de personas. Los ingresos laborales, por otra parte, siguen siendo insuficientes. Para que el salario mínimo lograra cubrir la canasta básica ampliada recomendada por el Coneval, debería de ser de al menos 554 pesos. Esto es 2 veces mayor al salario mínimo actual, vigente. En resumen, aunque hubo mejoras notables en la economía, el modelo económico sigue sustentándose en la desigualdad y en la explotación, lo que impide hablar de una transformación estructural de la economía. Otro de los grandes objetivos de Andrés Manuel fue la moralización. Otro de los grandes objetivos de Andrés Manuel fue la moralización del gobierno, centrada en el combate a la corrupción.
Para ello, impulsó la ley de austeridad republicana, para ello, impulsó la ley de austeridad republicana, tipificó la corrupción como delito grave y creó el Sistema Nacional Anticorrupción. No obstante, estos esfuerzos no han alcanzado los resultados esperados. Los grandes casos de corrupción como la estafa maestra, el fraude de Segalmex y el caso de agronitrogenados Pemex de los sexenios pasados siguen sin resolverse y los involucrados permanecen impunes. Aún más preocupante resulta el hecho de que ninguna investigación federal importante prospere para ofrecer justicia cuando los involucrados son altos funcionarios y mandos. El bloqueo que a partir de 2002 experimentó la investigación para ofrecer justicia y verdad sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos no se llevó a cabo y no avanzó porque se toparon las investigaciones con la culpabilidad de altos mandos del ejército y de las élites políticas. Esta es quizá la muestra más clara de la persistencia de la corrupción en el aparato estatal. En cuanto a la creación de una nueva corriente de pensamiento, hay que señalar que el sexenio de Andrés Manuel ha generado una mayor politización, sobre todo en sectores populares, campesinos y trabajadores. La Mañanera y los medios independientes críticos han modificado el espectro de la comunicación política, desarticulando el monopolio informativo de los grandes medios de comunicación. Sin embargo, este proceso no está exento de contradicciones. Aunque más gente opina sobre política, las capacidades críticas y la emisión de puntos de vista propios siguen siendo limitadas. La defensa de los logros del gobierno en muchos casos ha eclipsado el sentido crítico necesario para avanzar en un cambio de mentalidad más contundente. Por otro lado, el reformismo nacionalista de Andrés Manuel ha generado confusión. Pareciera que todo mal es obra de la corrupción, y se obvian entonces problemas igual o más graves como la explotación, la violencia de género o la inseguridad. Además, el gobierno ha incurrido en excesos al atacar desde su palestra a organizaciones y actores que defienden causas justas. En 2019, Andrés Manuel llamó radicales de izquierda conservadores a los miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, lo que contribuyó a generar un ambiente hostil que desembocó en el asesinato de Samir Flores, activista indígena. No podemos decir que esto fue culpa directa de Andrés Manuel, pero sus comentarios sí atisbaron el contexto. Lo peor es que no hubo un acto de disculpa y hoy, a casi 6 años de distancia, continúa impune este crimen. Entonces, ¿cuál es el saldo del sexenio? Todo parece apuntar a que la idea de una transformación profunda terminó por materializarse más bien en los cambios que le fue posible impulsar al gobierno de Andrés Manuel, quien quiso modificar el sistema mediante reformas que no tocaran los grandes intereses de las élites. Eso no anula que la política de masas populista de Obrador, pese a sus limitaciones, ha generado una experiencia verificable de mejora para millones. Esta experiencia está aún lejos de ser bienestar social, pero es percibida como un cambio positivo por mucha gente. Reconocer esto, por otra parte, no debe impedirnos ver las problemáticas que persisten. México sigue siendo el país donde la desaparición de 43 normalistas permanece sin resolverse 10 años después, debido a la negativa del gobierno a llegar hasta las últimas consecuencias. También es el país en el que 3 de cada 10 personas no logran salir de la pobreza, hagan lo que hagan. También donde la juventud encuentra más fácil ingresar al crimen organizado que acceder a educación de calidad o empleos dignos. Y, por si fuera poco, en el que las mayorías trabajadoras enfrentan largas jornadas laborales a cambio de salarios que no alcanzan para lo básico. Transformar una realidad como esta no puede ser ni un proceso breve, ni la obra de una sola persona. Para conseguir bienestar y justicia sociales, la participación de las mayorías populares en la vida política del país es imprescindible. Apoyar candidatos progresistas, salir a las calles esporádicamente y repetir las críticas contra el neoliberalismo que vienen de arriba, aunque son un avance, resultan ya insuficientes.
Una lección útil para este segundo tramo de la cuarta transformación bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum es que la acción organizada e independiente del pueblo trabajador es fundamental para exigir al gobierno resultados, impulsar los cambios que son convenientes y detener todo acto que se juzgue pernicioso. También, la participación activa y permanente es fundamental para que, independientemente de los límites del progresismo de los gobiernos, se impulsen las transformaciones que efectivamente se desdoblen en bienestar y justicia para todos y todas. A 10 años de la desaparición de nuestros compañeros de la Normal Rural de Ayotzinapa, desde este medio nos sumamos a la exigencia colectiva de verdad y justicia. Nos siguen faltando 43.